Con nuestra siguiente exposición a cargo de Néstor Romero. Él es CEO de Sentria y presidente de la Asociación Europea de Marketing Digital, y nos trae el tema neuroventas inmobiliarias, el arte de conocer a tu cliente por dentro. Recibimos a Néstor con un fuerte aplauso. Muchas gracias por la presión de ahora. ¿No? Bueno, muchas gracias a la directiva de ACOIR por haberme invitado a este evento. Y bueno, intentaré durante estos 30 minutos transmitir mucho de lo que la ciencia nos está diciendo sobre cómo somos los seres humanos, cómo tenemos que vender. Vender, creo, que es el oficio más difícil del mundo, no hay ningún otro. Y sin embargo, muy pocas mamás, muy pocos papás presumen de que su hijo, su hija sean buenos vendedores. Pero vamos a verificar esto y vamos a ver qué complejo es. Que realmente estamos trabajando con seres humanos. Y es precisamente lo que vamos a ver con respecto a lo que está ocurriendo en el mundo actual. Se acabó el vender a las masas. Ya no podemos estar vendiendo permanentemente a todo el mundo. Tenemos que identificar que cada persona es única. Y además debemos dejar de matar clientes. Ese fuego de discreción de cualquier tipo de cliente es válido. No podemos ser tan masivos. Así que el paradigma precrisis al 2008 de que cualquier cosa fuera como sea, si era buena, podría ser vendida, eso ya pasó a la historia. No solamente hay que ser santos, sino parecerlo. Y les quiero contar una historia para que vean qué importante es medir. Ocurrió la Segunda Guerra Mundial durante el gran asedio a Japón, y resultó que los aeronaves americanas recibían una gran cantidad de impactos por parte de los japoneses. Así que dentro del ejército americano tenían una preocupación para intentar blindar aquellos elementos del fuselaje que estaban provocando más derribo de estos aviones. Resultó que detectaron que los aviones que volvían al aeropuerto o al portaaviones eran impactos que recibían en las alas y en la cola del avión. Así que decidieron reforzar esas partes y se dieron cuenta al cabo del tiempo que el efecto era contraproducente. Resulta que no habían caído en la cuenta de que los aviones que no volvían a casa eran aviones que recibían impactos precisamente en la zona del motor, que era la que no se había reforzado. Así que muchas veces el problema que tenemos es que tenemos datos, pero a veces son malos datos, con lo cual es peor que si no los tuviésemos. Esto nos pasó en una ocasión, cuando estábamos con estas herramientas que veremos ahora, intentando analizar cómo se comporta el ser humano, para conocer cómo la señalética, cómo el utilizar este tipo de cartelería corpórea, se llama, retroiluminada, que nos permite que cualquier cartel situado en cualquier tipo de establecimiento comercial pueda ser detectado desde cualquier ángulo. Y resultó que cuando le preguntábamos a los clientes de esos centros comerciales qué tal les había parecido el nuevo cambio de carteles, nos preguntaban, ¿qué carteles? No eran conscientes del cambio de carteles, y eso que la mayoría eran clientes habituales. Así que cuando nos pusimos a revisar los datos con los eye trackers, todos los vídeos, nos dimos cuenta de que más del 30% del movimiento por la tienda se había producido con esos carteles, y ni ellos mismos eran conscientes. Es decir, lo más importante que tenemos que saber es que la mayor parte de las decisiones que tomamos en nuestro día a día no son conscientes, no las recordamos porque sencillamente no podemos recordarlo todo. Y cuando analizamos, por ejemplo, web, queremos saber cuál es la mejor experiencia del usuario cuando visita nuestra web. Hemos recurrido durante muchos años a técnicas como esta. Esto es un mapa de clics web, donde podemos saber cuáles son los puntos de una web cualquiera, donde se producen algún tipo de clics. Y incluso resultaba que los eye tracking simulados, con herramientas como Hotjar o Crazy Egg, nos permitían saber más o menos en qué áreas de la web había más densidad de fijaciones oculares. Por supuesto, esto era simulado en función del scroll y del número de clics. Así que cuando nos pusimos a medir, por ejemplo aquí en Panamá, distintas webs inmobiliarias, nos dimos cuenta de que más del 98% del tiempo que un usuario revisaba la web no se encontraba nunca, como vemos en esos puntos rodeados en rojo, donde se encontraba el clic. En esos puntos amarillos es donde realmente estaba la fijación ocular, donde la gente estaba fijando su mirada. Así que si nos hubiésemos fijado solo en esos datos, estaríamos totalmente equivocados. Eso es lo que la ciencia actualmente nos está permitiendo.
Como decía John Wanamaker, un famoso empresario americano del principio del siglo XX, decía: la mitad de mi presupuesto se va se va a la basura. El problema es que no sé cuál de las dos mitades es decir, que la publicidad cada día está siendo mucho menos efectiva. Sí que vamos a introducir un poquito qué son las neuroventas y qué es el neuromarketing, es un concepto del que ahora se habla mucho. Las neuroventas son una parte del neuromarketing y de lo que se trata es de conocer la conexión emocional, el impacto emotivo que tienen los clientes con las marcas o con las personas, en el caso de las neuroventas. Y además, para poder satisfacer a los clientes y hacerlos lo más felices posibles. Si yo les pregunto, ¿alguien recuerda qué estaba haciendo exactamente el día y el momento del atentado del 11S? ¿Podrían levantar la mano? ¿Quiénes se acuerdan? Prácticamente todos. Es algo normal, fue algo excepcional, fue algo que nos tocó a todos los ciudadanos del mundo. Y sin embargo, no recordamos lo que comimos hace 3 días, ni hace una semana, ni hace 2 semanas, ¿verdad? A no ser que comamos todos los días arroz con pollo, pues no nos acordaremos de lo que hemos comido antes. Y eso pasa. Yo me acuerdo cuando estuve preparando mi boda, pues resulta que durante un año en Europa es muy común que se estén durante meses o años eligiendo el vino que se va a ofrecer a los comensales o los platos que se van a ofrecer. Es muy importante allí vivir desde el punto de vista gastronómico una boda. Y yo me acuerdo exactamente de cada vino y de cada plato que se eligió, sobre todo por lo que nos afectó al bolsillo, porque no fue nada barato. Pero dejó esa huella, ¿no? Y sin embargo no me acuerdo qué comí hace unos días. Así que, como decía Albert Einstein, si quieres resultados diferentes, no siempre hagas lo mismo. Vamos a ver entonces, ¿por qué somos tan irracionales? Bueno, más del 85% de las decisiones de compra obedecen a factores irracionales. O sea, tenemos una especie de lagarto dentro, de un reptil, que decide por nosotros. Y esto parece temerario, pero son ya demasiadas universidades en el mundo que han llegado a esta conclusión. En algunos casos incluso hasta más del 90% de nuestras decisiones. Por eso elegimos ciertas marcas como Apple, Harley o Coca-Cola, y son marcas que dejan huella emocional. Y sin embargo, sabemos que ni Harley tiene las motos más económicas, ni Apple tiene los mejores dispositivos, y Coca-Cola es la bebida más saludable del mercado. Y sin embargo, todos la consumimos. Y tiene mucho que ver con el concepto amor. Tenemos que enamorar a nuestro cliente. Y de hecho, tenemos solamente 4 opciones. O repites, o sorprendes, o enamoras, o te olvidan. Lo primero es caro. Lo segundo es difícil. Lo tercero es aún más difícil. Y lo cuarto es lamentable, que te olviden. Así que hay una opción. En este caso quiero acordarme de un pueblecito en Andalucía, donde nací en España, y resulta que estaba compitiendo con otros muchos pueblos. Los pueblos blancos son más de 500 pueblos en el sur de España que tienen la característica de que son blancos, como dice su nombre, que son pueblos de origen árabe, con mucha historia, mucha cultura, mucha gastronomía, muchas fiestas. Y resulta que como son tantos pueblos blancos, los turistas tienen que repartirlos entre todos. Pero uno de ellos, Cúzcar, un pueblo muy pequeñito que apenas recibía turistas, se le ocurrió pintar todas las casas de azul y convertirse en el pueblo pitufo. Como siempre suele ocurrir, había un pitufo gruñón que no quiso pintar la casa, un vecino, que al final la dejó de blanco, pero el resto la pintaron de azul. Fue todo un éxito mediático a nivel mundial. Ámame sin preguntas, que yo te amaré sin respuestas. Decía un filósofo europeo que si tienes razones para amar a una persona, entonces no la amas. Es decir, cuando nuestro cliente nos dice por qué nos ama, como proveedores, como vendedores, realmente dudemos de lo que nos ha dicho. Y curiosamente, en un estudio de investigación que hicimos hace un año y medio aquí en Panamá, resulta que, bueno, estaban usando la más famosa máquina de la mentira, la verdad, de PCR, de detección cardíaca en la piel, donde podemos detectar ritmo cardíaco, temperatura, sudoración, incluso la impedancia y la emisión cardíaca de la piel. Bueno, pues resulta que con ese tipo de equipos, con neurosensores, con eye trackers y con muchos equipos de neurociencia, quisimos detectar si los anuncios que iban a lanzar en el tribunal electoral para alentar al voto entre los más jóvenes, si funcionaba o no. Y normalmente era un anuncio tan atractivo que resulta que el nivel de felicidad era muy alto, como es lógico, un anuncio positivo, y el nivel de angustia, miedo, tristeza, pues era muy bajo. Por ejemplo, con microexpresiones faciales.
Todo esto también se veía con neurosensores y otro tipo de equipos. Pero resultó que había una serie de personas que llegaba un momento del vídeo donde el nivel de sorpresa, de angustia, miedo y tristeza se disparaba y el nivel de felicidad se venía al suelo. Al final le preguntamos, ¿qué tal le ha parecido el anuncio? ¿Le ha gustado? Y la respuesta es, qué cosa tan bonita, qué niño más dulce, qué abuelo, qué profesora, qué historias más tiernas. Y decíamos, sí, se ha sufrido un shock emocional, no entendemos cómo nos dice eso. Bueno, pues resultó que todas esas personas que justo vivieron eso eran personas de origen venezolano y justo era cuando la profesora escribía la palabra patria. Y eso nos hizo pensar que hay muchos elementos que los clientes nunca nos van a decir, porque ni ellos mismos lo conocen. Me gusta la fea, aunque parezca raro, no me he equivocado, me gustaría disfrutar de la fea cada momento de mi vida. Resulta que cuando nos enamoramos, se nos activan más de 30 áreas del cerebro. Y entre ellas el hipocampo, el nucleus, la amígdala, que la amígdala realmente ahora vemos que la demanda, la corteza prefrontal, el cíngulo. Y todas esas áreas van acompañadas de fundamentalmente dos neurotransmisores. La FEA, que es la feniletilamina, y también tenemos la dopamina. O sea que entre la feniletilamina y la dopamina nos hacemos más felices que en ningún lugar. Son más fuertes que las anfetaminas. Y producen un estado de amor donde se anula la corteza prefrontal, que es la que nos hace ser racionales. Por eso cuando nos enamoramos nos hacemos más tontos, pero somos más felices. Todo lo vemos color de rosa. Bueno, pues resulta que para llegar a estar enamorado y que ocurra todo eso, se produce un experimento en Vancouver, sobre el río Capilano, donde había un montón de hombres, de turistas que pasaban por dos puentes. Uno de ellos era un puente móvil muy arriesgado, que generaba bastante ansiedad, y otro puente era un puente fijo. Resulta que los que pasaban por el puente móvil se le hacían una entrevista. Había una joven atractiva, universitaria, que le hacía una encuesta, y al final le entregaba una nota diciéndole, si tiene cualquier duda adicional, no dude en escribirme o llamarme. Entonces, claro, hubo hombres que tanto en un puente como en otro cayeron en las garras del amor y le llamaron a esa mujer. Resultó que en el caso del puente móvil hubo un 450% más de hombres que llamaron que en el caso del puente fijo. Y ahí ya se empezó una línea de investigación bastante curiosa sobre que para enamorar a una persona hay que someterla a algo emocionante. Y de hecho no son ni flores, ni son pompones, ni una cena romántica. Lo mejor es algo emocionante, como por ejemplo un parque de atracciones, o por ejemplo llevar una película de miedo si le gusta, o por ejemplo llevarlo a un lugar espectacular con unos balcones a un acantilado, ¿no? Bueno, pues un día a mi amigo Antonio se me ocurrió darle ese consejo. Él estaba enamorado desde hacía unos cuantos meses de una compañera del trabajo y no se atrevía a decirle nada. Así que le dije, llévatela a hacer algo espectacular, único, emocionante. Y dijo, ya lo sé, un deporte extremo, puenting. Así que se la llevó un domingo a tirarse al vacío desde un puente. Y al día siguiente llamé a Antonio y le dije, Antonio, ¿qué tal? ¿Cómo te fue con ella? Y la respuesta fue, no, tenía razón, se ha enamorado, pero no de mí, del monitor de puenting. Así que ese tipo de cosas fallan. Cuando hablamos de amor, tenemos que tener en cuenta que a veces son demasiados elementos. Y antes cuando dije que se produce la desconexión amigdalina, es decir, que cuando nos enamoramos se nos desconecta el hemisferio prefrontal izquierdo, pues resulta que tenemos un caso en el que estuvimos midiendo un gran acantilado en España, Caminito del Rey, inaugurado por el rey Alfonso XIII hace muchos años, que resultó que cuando paseaban los turistas, la emisión de felicidad por todos estos dispositivos, debido a la dopamina y a la FEA, como dijimos antes, era un 40% superior a la de una tarde de compras en un mall. O sea, y encima sale más barato. Así que, muy importante, que tenemos que detectar qué cosas son interesantes a la hora de comunicar nuestro mensaje con los clientes, ¿no? Vamos a ver unos cuantos mitos del neuromarketing y de la neuroventa que dicen, por ejemplo, tenemos que hacer esto para conseguir lo otro. No hay nada universal en neuromarketing. Estamos trabajando con seres humanos. Y de hecho, nos ocurrió en un centro comercial que tuvimos que detectar, por ejemplo, por qué había tiendas que estaban en alquiler, tiendas que eran menos transitadas por los pasillos, que eran pasillos más opacos de cara al tránsito,
Y esto ocurrió en Marruecos, en un país africano, el más avanzado a nivel económico, y al cabo de los años nos ocurrió lo mismo aquí en Panamá, en Albert Mall. Quisimos detectar por qué había un pasillo, el famoso pasillo donde nadie transita, ¿vale? El piso blanco de la horta, ¿vale? Donde no había tanto tránsito, y quisimos analizar por qué estaba ocurriendo. Resulta que las circunstancias por las que eso ocurría eran totalmente diferentes a las que se producían en Marruecos, siendo países que tenían mucha sinonimia entre uno y otro. Y en el marketing, por supuesto, no es fácil de aplicar. Por ejemplo, en un caso tuvimos que intentar determinar, en una famosa película que llegó a los Goya en España, qué inicio para matar a un hijo era el más atractivo. Había 4 formas de matar a un niño. Pues tuvimos que medir cuál de ellos era menos traumático y cuál de ellos dejaban mejor huella emocional antes de iniciar la película. Así que para esto nos sirve. O por ejemplo, en el caso de un documental, ahí no fue tan fácil porque tuvimos que adaptarnos a lo que ya había. O por ejemplo, en el biomuseo fue curioso porque detectamos distintos tipos de elementos de mejora, pero evidentemente en un museo es mucho más difícil de implementar. Y por supuesto también en la política. El hecho de que un político se comporte de cierta manera, esto fue un estudio que se hizo con los políticos en las elecciones aquí en Panamá, no nos va a garantizar que el político gane. Pero sí que evidentemente a nivel de oratoria, comunicación, tema de expresión no verbal, todo ese tipo de elementos se puede trabajar tanto en un vendedor como en un político. Así que vamos a ver si el cliente es el mismo que de siempre. Sabemos que cuando un cliente va a una ferretería no quiere comprar una broca, quiere comprar un agujero en la pared. Pues tenemos que determinar cuál es el dolor de ese cliente para poder llegar a, digamos, a su corazón, como decíamos antes. Tenemos un cliente que es muy inteligente, cada día más información en Internet, un cliente que produce, crea contenido en Internet, como hemos visto en las anteriores conferencias, y tenemos que saber escuchar mucho, tenemos que saber oír lo que están los demás diciendo para poder tener más elementos a la hora de disuadirnos. Esto nos ocurrió, por ejemplo, en el caso de una promoción en España, que tenía un problema, tenía una villa de lujo, se había metido el resto, pero esta daba, en la parte trasera, daba a una vía férrea de segunda, donde básicamente hay muchas líneas férreas de carga en España. Pero pues le tocó justo una de esas, una línea férrea por la que solamente pasa un tren de carga entre semana. Y resulta que pasaba a las 6 de la tarde todos los días. Cuando iban a enseñar la casa, evidentemente nunca iban en el momento que pasaba el tren, porque si no eso era un elemento disuasorio. Pero un día una familia se atrasó, llegó tarde, y justo cuando se encontraban enamorados, encandilados de la casa, están en el jardín y llegan a las 6 de la tarde y pasa el tren por detrás. Así que al corredor me contaron que estaba asustado. Y los 2 niños de la familia salieron corriendo a la valla a ver cómo pasaba el tren. Vieron pasar el tren, volvieron al papá, se engancharon a sus piernas y le dijeron: papá, queremos esta casa porque todos los días queremos ver pasar el tren. Resultó que compraron la casa después de muchos meses de intento. Así que muchas veces el cliente tiene cosas por dentro que tenemos que distinguir. Cuando estamos viviendo, por ejemplo, en el sector bancario, nos damos cuenta de que elementos tan sencillos como eso, colocar, por ejemplo, un bebedero para el perro que trae el cliente, o un jugo, o agua, o un té, o popcorn. Pues todo eso son elementos que van sumando. E incluso el hecho de tener un área para niños, esto ocurre en un banco. ¿Por qué el resto de bancos no lo hacen? Bueno, pues realmente ese tipo de detalles son los que el cliente al final recuerda de nosotros y son los que nos van a hacer llegar muy lejos. Por ejemplo, cuando estamos en las redes sociales, no podemos estar vendiendo. El que más vende es el que menos vende en las redes. Así que podemos aportar información, podemos aportar, por ejemplo, consejos. Estamos hablando con personas, nos estamos comunicando con personas que tienen corazón, que quieren crear un hogar. No vendemos casas, vendemos hogares. Pues con eso vamos a poder comprenderlo. Y también es muy importante saber que muchas veces el comprador es diferente al pagador y es diferente al consumidor. Muchas veces lo confundimos. Cuando estamos vendiendo, por ejemplo, un cochecito de bebé, un carrito de bebé, pues quien lo consume es el niño, quien lo compra es la madre y quien lo suele pagar es el padre. Y lo digo por experiencia, porque tenemos varios clientes así, que online resulta que las tarjetas suelen ser de hombres, aunque las que compran suelen ser mujeres. Entonces, con todo esto nos damos cuenta de que tenemos
elementos muy importantes. Por ejemplo, la suegra. La suegra es un elemento cuando se están creando productos inmobiliarios. La suegra es uno de los elementos más condicionantes, ¿no? Condiciona, por supuesto, a la hija y condiciona al marido, al esposo, ¿no? Y es muy importante identificar ese tipo de elementos. Las marcas tienen que humanizar. Tanto la marca corporativa como la marca personal tienen que tener mirada. No hay nada más atractivo para el ser humano, ahora veremos, que unos ojos y una sonrisa. Y esto lo vimos, por ejemplo, analizando con el mundo de la moda, donde nos ocurre que muchas veces vemos este tipo de modelos que son inexpresivos. Son modelos que, para no quitarle fuego, para no quitarle pasión, fijación a la ropa, pues resulta que son modelos inertes. Cuando estuvimos probando con ciertos diseñadores europeos si los modelos podían sonreír, resulta que la fijación ocular era menor en la ropa, pero el recuerdo emocional y la conexión era mucho mayor. Así que tenemos que intentar en nuestros mensajes transmitir. Aquí tenemos un ejemplo de una gran agencia inmobiliaria en Panamá, que todos conocemos. Pues estamos viendo, estamos viendo cómo se debe conectar, se debe usar personas que conecten y siempre sonriendo. La sonrisa es un talismán para el ser humano. Y se notan los CTR cuando se usan este tipo de elementos, se notan los CTRs que se incrementan en las redes sociales, por lo cual los costes por clic al final son mucho más económicos. Tenemos que usar imágenes que conecten. Y cuando tenemos que usar imágenes desagradables con cierto tipo de mensajes, como en este caso, de que qué difícil es hacer una revisión vehicular en la alcaldía, en el municipio, pues realmente debemos alternarlos así. Estuvimos haciendo muchas pruebas con neuromarketing para detectar que realmente tenemos que usar siempre personas sonriendo. Es lo más atractivo y, por supuesto, compartiendo en familia, ¿no? La familia junto a la sonrisa es lo que más atrae. De hecho, en ese estudio del Mi Museo, donde se estuvo trabajando con cientos de turistas, resultó que lo más importante en el Mi Museo no era el edificio, Fangheri, ¿no?, tan conocido, ni era el contenido, sino lo más importante era la sonrisa, la calidez, la pasión de esos guías jóvenes que presentaban a cada uno de los visitantes qué importante fue Panamá para cambiar el mundo. Así que tenemos que transmitir pasión, tenemos que sonreír, y con eso lo tenemos todo hecho. También quiero hablar un poquito del marketing de los sentidos. Sabemos que prácticamente no recordamos nada de lo que oímos, de lo que vemos, pero recordamos casi todo lo que olemos. El olfato es uno de los sentidos que más huella deja, huella en nuestro hipocampo. Y de hecho, como se suele decir, tenemos los hombres 5 sentidos y medio, y las mujeres tienen 6. La mujer tiene algo que es la intuición. La mujer es capaz de detectar un 300% más emociones en la cara de cualquier persona que el hombre. Eso es algo que se ha demostrado. Así que, como detectores de mentiras, las mujeres son únicas, no fallan. Y además, ahora veremos después una cuanta diferencia entre hombres y mujeres. En muchas ocasiones en el apartamento modelo o en la casa modelo nos hemos encontrado con problemas de ventilación. El tema de la mala ventilación, a pesar de que no llegue ni siquiera el consumidor a percibir un olor concreto, hace que nuestro cerebro más irracional perciba que ese olor o ese ambiente, ese aire que está respirando no es coherente. Así que produce un efecto contagio y tenemos muchas menos oportunidades de que compren nuestra casa. De hecho, en los supermercados se sabe que tener un producto cerca de pañales, vísceras o bolsas de basura ahuyentan al final las compras. O, por ejemplo, estar cerca de pescados o carne, ¿no? Y sin embargo, estar cerca de olor a pan o cerca de olor a algún tipo de parrilla, pues muy bueno, ¿no? De hecho, por ejemplo, ¿un baño es importante? Pues sí, los baños sabemos que los negocios son tremendamente importantes, pero podemos convertir un baño en un museo. De hecho, nos estamos dando cuenta de que gran parte de las imágenes que se transmiten desde buenos restaurantes, donde hay buenos baños, los provocan mujeres cuando van al baño y se toman un selfie. Por lo cual, el baño debe ser un auténtico museo, porque eso va a hacer que retransmitan a tiempo real por las redes nuestro concepto, ¿no? Aquí estamos viendo baños que son auténticas maravillas, ¿no? Cómo podemos convertir algo mundanal en algo mucho más atractivo. Lo distinto del ser humano: sobrevivir, aumentar placer y reducir el dolor. Eso es lo que todos queremos, ¿no? Pero el peligro, evidentemente, nos mantiene vivos en nuestro día a día, pero podemos evitar este tipo de cosas. Esto lo vi en un periódico de España, que vendía material de construcción para evitar las humedades. No hay cosa
más desagradable para cualquier persona, sea hombre o mujer, que ve una cosa así. O sea, ya directamente la marca la está despreciando, la está desprestigiando. Y tenemos que intentar transmitir seguridad. La seguridad es la sensación más importante que puede tener el ser humano. Así que podemos transmitir ese tipo de elementos a través del instinto de seguridad. Y además, las imágenes donde aparece alguna connotación levemente sexual, porque sabemos que ya el sexo no vende como hace 30 años, y con riqueza, realmente incrementa el nivel de venta de productos de lujo. Con respecto al comportamiento del consumidor, decíamos que tenemos que intentar hacer a nuestros clientes los más felices, no solamente antes del proceso de compra, sino durante el proceso de compra, durante el proceso de consumo y de postconsumo. Es decir, nuestro cliente tiene que estar feliz en todo momento. Y les quiero contar un caso para que vean hasta qué punto tenemos que cuidar los detalles cuando vamos a vender algo. En este caso era un hotel en Marbella, en España, donde tenían un problema, es que tenían una zona del hotel que eran evidentemente villas de lujo con un coste por cada noche de más de $10.000, tenían su mayordomo, pero la mayor parte del año esas villas de lujo estaban vacías en el hotel. Así que le preguntamos que qué les pasaba, cuál era su cliente tipo. Comentaron que eran fundamentalmente árabes de la península arábiga, Arabia Saudí, Qatar, Dubái, Emiratos Árabes y demás. Y resultó que con una serie de detalles como colocarle una brújula de cartón en la visita de noche, o colocarle una toalla para las abluciones, o colocarle una pequeña alfombra para la oración. Con ese tipo de detalles que se dejaban bien evidentes en las habitaciones, se consiguió multiplicar el número de clientes que llegaban del mundo árabe. Así que es muy importante que ese tipo de detalles a la hora de mostrar una casa lo tengamos en cuenta. También tenemos que irnos al poder de lo extraño. O sea, por ejemplo, este tipo de imágenes venden. O por ejemplo, usar metáforas, usar analogías. Vendemos su propiedad a la velocidad de la luz. O llevamos la exposición de su propiedad a otro planeta. El hecho de usar, y ahí Frank nos ayudó bastante, usar ese tipo de elementos, pues evidentemente multiplican el poder de atracción de cierto tipo de clientes, ¿no? O por ejemplo, en este caso, como el hecho de vincular naturaleza con personas, pues nos hace más creíble el concepto. Ese también fue otro concepto que resultó también bastante atractivo. O por ejemplo, aquí fue algo muy panameño, le faltan piezas y realmente estamos trabajando con una composición bastante curiosa. Esto, la verdad que no nos habíamos arriesgado a usarlo, pero fue todo un éxito ese tipo de arte. Así que usar metáforas nos viene muy bien. De hecho, quien es líder aquí en la región, el uso de metáforas, es Huevos Bachoco, ¿no? Que sabemos que utilizan cada día, lanzan unos huevos, un par de huevos de una manera diferente, ¿no? Huevos a la española, huevos benedictinos, huevo duro o huevos que todos lo quieren, ¿no? O huevos revueltos inclusive. Voy a hablar de neuroarquitectura. Es un concepto que se está trabajando ahora muchísimo porque más del 30% de nuestro tiempo que estamos trabajando estamos confinados en cualquier sala, ¿no? Y además más del 80% del tiempo de nuestra vida estamos confinados, estamos en un lugar de interior. Así que las empresas se están dando cuenta de que cuando alquilan o compran oficinas, el hecho de ser oficinas que sean atractivas incrementa bastante la efectividad del trabajo, el rendimiento. Y la iluminación, ventilación, la renovación del aire, como decíamos, para evitar áreas viciadas, el acondicionamiento acústico, el uso de plantas, de una cubierta vegetal, todo eso influye. Y hemos estado investigándolo con varios arquitectos españoles para determinar cómo debería ser un edificio inteligente. En este caso fue unas oficinas totalmente trabajadas para poder tener a sus empleados, a sus colaboradores de la manera más feliz posible, ¿no? O incluso muchas veces lo hemos usado en áreas donde hay un patrimonio histórico importante para poder conseguir esto, ¿no? Para poder conseguir que la integración de hoteles, como por ejemplo con iglesias barrocas, pues sea totalmente interesante, ¿no? También es muy importante saber que la calidad esperada y percibida en el sector inmobiliario deben estar de la mano. Deben estar de la mano porque si no nos van a ocurrir, como en este caso, un experimento que estuvimos realizando en unas oficinas de una promotora inmobiliaria donde vendían algo muy poco de lo que pensaban que iban a vender mucho. Resulta que era en una zona turística en España, en Marbella, donde tenían unas casas bastante asequibles. Básicamente el valor del metro cuadrado era de un 30 a un 40% más bajo
en cualquier villa de lujo o su entorno. Pero el hecho de llegar a unas oficinas donde mostramos una imagen de lujo, digamos, de un producto mucho más costoso, ahuyentaba a los clientes antes de entrar por la puerta. O sea que debe haber una relación, una connotación entre qué van a esperar los clientes de ti y qué se van a encontrar los clientes una vez que entren al lugar. De hecho, nos encontramos con que tenemos, por ejemplo, el uso de plantas artificiales o uso de un televisor en el apartamento modelo, que era un televisor de plástico, ahuyentaba enormemente a los clientes. Y eso se dio por neuromarketing y con los sensores. Así que mucho cuidado, ya acabo, que ya me están... Y quería contar un poquito la diferencia entre hombres y mujeres, pero me viene la última frase, que decía, perdón, ya estoy cortando. Resulta que me gustaría quedarme con una frase que me encanta, que fue una amalgama de muchas frases, ¿no? Que los detalles son como el diente que falta en una sonrisa. Es solo una pequeña parte de ella, pero influye dramáticamente en la imagen que transmite. Muchísimas gracias.